Me da muchísimo gusto saludar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Buenas noches por invitarme a tu programa. Arturo, cómo llega el gobierno a este presupuesto? O sea, ¿cuál es el concepto con el cual se basa este paquete económico? Yo diría que primero es un paquete que tiene la intención de ser responsable tanto en términos fiscales como en términos financieros. Es un paquete que quiere contribuir a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento y a eliminar la incertidumbre, a tratar de aportar a la certidumbre en la economía, pero también es un paquete que tiene muy claro el contexto internacional en donde esto se está dando, es decir, los conflictos internacionales han metido una volatilidad muy importante en algunas de las variables más relevantes para el paquete. Probablemente la más volátil ha sido el precio del petróleo. El precio del petróleo está hoy en $57 por barril, pero el jueves estaba en 47 y hace un mes estaba en 55. Y la diferencia entre uno y otro son varias decenas de miles de millones de pesos, y ese fue el elemento más complejo de poder administrar de cara a la preparación del paquete. Arturo, hay quienes dicen que es muy optimista, que por ejemplo que la estimación es muy optimista, que la estimación del petróleo es muy optimista, que la estimación del crecimiento es demasiado optimista. ¿Cómo lo ves tú? Mira, primero en el petróleo vemos dos cosas. Hay una parte en que en realidad es extraordinariamente conservadora. El precio de la mezcla mexicana del petróleo está hoy en 57.13 y el precio que pusimos en el paquete es de $49 por barril. Esto representa claramente, si siguieran así las cosas, alrededor de 60,000 millones de pesos adicionales. Lo que sí cambia de manera drástica es el estimado de la plataforma. A ese es el punto al que yo iba. Así es, pero la plataforma estuvo cayendo de manera continua entre el año 2004 y el año 2018. Tan solo en el 2018, del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, 11 meses de la administración anterior y un mes de la de nosotros, cayó casi en 300,000 barriles por día. Lo que nosotros ya logramos fue primero parar la caída, después estabilizarla y después empezar a incrementar la producción. Ahora, ¿qué nos hace suponer que podemos llegar a niveles de crecimiento en la plataforma mayores? Y son tres cosas. La primera, un cambio de estrategia de Pemex, donde se ha venido enfocando sobre todo en aguas someras y en tierra, es donde es más seguro la producción y donde se da de manera inmediata. La exploración y producción en aguas profundas es extraordinariamente importante, pero tarda más o menos 10 años desde que se empieza hasta que se produce la primera gota de petróleo, ¿no? Entonces se está enfocando en lo que da petróleo de manera inmediata. Segundo, para producir más petróleo se necesita más inversión y nosotros le estamos inyectando recursos a Pemex. Recursos que nos cuestan, por cierto, no es sencillo quitarse esos recursos. Lo estamos haciendo a través de dos vías. Le estamos invirtiendo 46,000 millones de pesos a través de una capitalización directa, y por el otro lado le estamos bajando el derecho, el derecho más importante, el DUC, que representa alrededor de 40,000 millones de pesos. Y la tercera, Pemex está preparando una serie de licitaciones para contratos donde interviene el sector privado, los llamados SCIES. Tiene identificados 15 de ellos que piensan empezar a licitar a partir de noviembre próximo y hacia finales del primer trimestre del año fiscal. Esos son los elementos que nos hacen sentir que estos niveles de producción pueden irse alcanzando. Hoy mismo Moody's dice que sigue generando mucha carga sobre las finanzas públicas. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda? No, bueno, a ver, lo que primero pasó era lo opuesto, ¿no? Sí, sí. Pemex era el ente que proveía de recursos a la Secretaría de Hacienda. Para que deje de ser una carga para nosotros, lo que tenemos que tener es fuentes de recaudación alternativas a Pemex. Depender de una materia prima como Pemex no es lo ideal. Entre otras cosas, primero porque es un recurso no renovable. Si no se acaba en 15 años o en 25 años, en 30 años, en algún momento se va a acabar. Y lo que el país necesita son fuentes estables y permanentes de ingreso. Segundo, es una fuente que es extraordinariamente volátil. El precio del petróleo en los últimos 15 años, lo mismo ha estado por arriba de 100 que por abajo de 10, y los ingresos no pueden tener
los presupuestos no pueden tener ese tipo de volatilidad. Pero entonces lo que tenemos que hacer, David, es asegurarnos que cobramos bien los impuestos y que vinculamos los servicios que los mexicanos recibimos con los impuestos que nosotros pagamos. Y por eso lo que nosotros estamos tratando de hacer, y en ese sentido yo estaría de acuerdo con la crítica implícita de Moody's, que necesitamos otras fuentes de ingresos, es dotar al SAT de los mecanismos adecuados que nos permitan limitar la evasión, la ilusión y la defraudación fiscal. Ahí se están enfrentando contra algo que es como de las primeras críticas, ese decir de mucha gente, están sacando los dientes, un SAT más agresivo, toda esa parte como que desde el punto de vista conceptual donde parecería que hacer el trabajo de recaudación es casi sinónimo, y para muchas personas sí lo es, de terrorismo fiscal. Sí, primero no coincidimos con ello, ¿no? Nosotros creemos que todos los países tienen sistemas de recaudación, y los países más avanzados tienen sistemas de recaudación robustos, y todos los países más avanzados recaudan más que México. De hecho, no solamente ellos, los países de ingresos similares a México también recaudan más que México. Así es que esa es parte de la tarea que no hemos hecho. Pero estamos muy conscientes de esa crítica, David, y por eso, tanto en los criterios generales de política económica como en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, hicimos algo adicional, que fue, en cada una de estas medidas que estamos proponiendo, estamos señalando cuáles son los países que ya la están operando. Así es que algunas de estas medidas, países como el Reino Unido, Irlanda, Portugal, Sudáfrica, etcétera, la tienen. De tal forma que estas no son cosas novedosas en el mundo, más bien estamos alineando los mecanismos e instrumentos para cobrar que tiene el SAT con los que son tradicionales a lo largo del planeta. Ahí ciertamente hay una parte donde es necesario ir compensando los ingresos, pero ¿cómo hacer que el SAT sea todavía más eficiente y dependamos menos, que siempre ha sido un error, como bien lo explicabas, del precio del petróleo, y dependamos más del resto de las demás fuentes de ingreso de una gran parte de la economía, como pueden ser las aplicaciones, o como pueden ser los arrendadores, o con mucho lo que viene en el paquete? ¿Cómo hacerlo? Mira, primero, y a mí me parece que esto es extraordinariamente central, es que hablemos de manera abierta de ellos. Y en ese sentido te agradezco mucho esta entrevista, porque si no, parece que estamos tratando de hacer algo diferente a algo que es natural en el resto del mundo. Por ejemplo, tú A ver, perdón que te interrumpa, ¿hay quien lo dice? La desesperación por ingresos. Pues no es desesperación, es un sentido de lógica desde mi punto de vista, diría yo, ¿no? No, yo te diría, si el precio del petróleo estuviera no en 57, sino en 110, de todas formas deberíamos hacer esto. Porque lo que no me parece que deba pasar en el país, y por ejemplo tú citaste el caso de los arrendadores, es que hay un ingreso asociado a cierta actividad y que se piense que esos no se declaran. Lo que todos los países tienen que tener es sistemas progresivos, proporcionales y justos, y que no se cobre más, pero tampoco que se cobre menos. Y lo que tenemos que abandonar es una cultura donde parece ser correcto y permisible el no pagar las contribuciones fiscales. En otros lugares del mundo esto yo diría es incluso socialmente inadecuado, ¿no? Y hacia allá nos debemos empezar a mover nosotros. Donde hay un tema de educación financiera, o sea, como es un tema de educación financiera y de concepto, ¿no? Porque además mucha gente se escuda en decir, no, es que ¿para qué pagar impuestos si los servicios son muy malos? Como si una cosa fuera necesariamente... Y un debate que existió en este país durante muchas décadas, que es un debate equivocado desde mi punto de vista. Sí, pero hay que entender efectivamente hacia dónde va esto. Hace algunas semanas yo leía una entrevista a una de las economistas de finanzas públicas, una profesora de Harvard, Estefanía Stancheva, que es sobre los sistemas de finanzas públicas, y la leí con curiosidad porque pensé que iba a haber temas muy técnicos sobre la estructura tributaria, etcétera, y empezó de una forma muy interesante, pero que al mismo tiempo ayuda a iluminar muy bien este problema.
Ella decía que la estructura de un tributario y fiscal de un país tiene que ver con cuál es el grado de tolerancia frente a las desigualdades sociales. Y me pareció muy interesante porque si uno vive en un país que tiene estas grandes brechas en materia de equidad, como lo es México, como son la mayor parte de los países de América Latina, si las queremos disminuir, no disminuyen por arte de magia. Tenemos que proveer recursos primero a los proyectos que ayudan a atacar estas brechas, pero además tenemos que asegurarnos que estos recursos existen a través de fuentes permanentes. Te regreso otra vez a los principios muy rápidamente. Cuando dicen que es optimista, hay quienes consideran optimista la estimación del crecimiento de la economía. Y hay quienes siguen con discusiones de hace como 2 años, ¿no? Pero ¿qué decirle a la gente de por qué vamos en una economía estancada con un cierto riesgo de recesión mundial? ¿Por qué México podría recuperar un crecimiento similar al que hemos tenido históricamente, pero que es sustancialmente mejor el que se ha registrado a lo largo de este año? Sí, bueno, primero tienes toda la razón, 2% no es nada como para presumir, ¿no? Y es menor a la media que hemos tenido. Sí, es casi el mínimo aceptable, digamos. Así es. Ahora, sí estamos en un contexto de desaceleración global, pero el 2% tiene varios elementos que apoyan el que esto pudiera darse, ¿no? La primera es que hay un efecto aritmético. Cuando creces menos en un año, nada más por base de comparación creces más en el siguiente. La segunda, porque hay una serie de elementos objetivos que se han empezado a dar ya en el país. Por ejemplo, ante la desaceleración global, muchos bancos centrales en el mundo empezaron con una serie de reducciones de la tasa de interés, de las tasas de referencia. El Banco de México empezó a ya alinearse con esa tendencia internacional y la tasa de interés bajó. Y la mayor parte de los analistas en el mercado esperan que todavía baje alrededor de cuando menos otros 60 o 80 puntos base. Eso quiere decir que las empresas mexicanas, aquellas que tienen proyectos de inversión, van a poder ejecutarlos con niveles menores de costo financiero. Finalmente, dime. El tercero, y este es probablemente el más importante, David, pero es el que tiene algún elemento de incertidumbre, no muy grande, pero es un elemento de incertidumbre importante, es la posible aprobación, ratificación del Tratado de Libre Comercio. En un contexto internacional donde hay muchísima incertidumbre, donde no se sabe qué va a pasar con la potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea, ni siquiera las condiciones en las que esto se va a dar, donde lo único que se puede apreciar del conflicto entre Estados Unidos y China es que probablemente es de más largo plazo, los diversos inversionistas van a buscar cómo reestructurar sus cadenas de valor, mientras más cerca a Estados Unidos mejor y mientras mayores niveles de certidumbre mejor. La primera de estas características claramente la tiene la economía mexicana por su cercanía geográfica con Estados Unidos. Si nosotros logramos que se ratifique el Tratado de Libre Comercio, y no estamos lejos de ellos, pero no es algo que tenga un 100% de probabilidad, la economía mexicana va a estar en muchísimo mejor condiciones que lo que estuvo en este año. Finalmente, ¿qué esperas del tránsito legislativo? ¿Qué esperas que pase en el Congreso de la Unión con este paquete económico que desde mi punto de vista es razonable y correcto? Eso es justamente lo que yo esperaría, un diálogo razonable y correcto. Y yo ayer hacía una referencia que para mí era muy importante el compartirla con los legisladores. Yo les decía que la presentación del paquete y la discusión y su eventual aprobación no es solamente un hecho fiscal y un hecho financiero, sino que es parte de un proceso que es uno de los pilares de la democracia mexicana. Es decir, en un sistema de pesos y contrapesos, lo que el legislativo dice y hace no es un asunto de oropel, no es un asunto de adorno, es relevante, y que yo quiero tener con ellos una conversación constructiva y abierta, y que estoy seguro que aunque podamos tener puntos de vista diferentes, aunque estamos viendo la realidad probablemente de ángulos diferentes, todos queremos lo mejor para México. Y si entramos con ese espíritu, yo creo que vamos a poder al final del día aprobar un paquete que esté a las alturas de lo que necesita el país, que sea bien percibido por el mercado y que sea fiscalmente responsable. Querido Arturo, te agradezco muchísimo esta entrevista. No, gracias a ti, David. Un abrazo. Que te vaya muy bien, otro.